Vivo el momento y pienso en el mañana. No puedo ir hacia atrás, voy siempre hacia adelante. Eso dijo Niki Lauda, uno de los más grandes pilotos de Fórmula 1 de todos los tiempos. Esa visión de afrontar retos y avanzar es la que dio lugar a este autódromo de los hermanos Rodríguez construido desde 1959. Y es que vamos a platicar con el mexicano que lo soñó, proyectó y literalmente dio a luz, Gretel. Muy cierto, Javier, y es que hay que recordar que nos internaremos en la mente de ese mexicano, el ingeniero Óscar Fernández Gómez Daza, quien lo concibió precisamente en el año de 1955. Hoy este circuito, este maravilloso autódromo Hermanos Rodríguez, tiene más de 60 años de fomentar el automovilismo y sobre todo para beneplácito de los seguidores de la Fórmula 1 en México. Sebastián Cardona va a dar cuenta de los distintos usos que tiene este lugar y Francisco Juárez, en Novedad de la Patria, nos va a hablar del éxito de la Fórmula 1 en nuestro país. Así es, Javier, y por supuesto tendremos también en México en 100 Objetos a Norma Guzmán, quien nos cuenta la historia detrás del busto de los hermanos Rodríguez. Todo está listo. Comenzamos con la X en la frente. La rueda solar, que es la inspiración del círculo, habla desde su inestable movimiento de lo que vendrá, de los ciclos, de las repeticiones. Es símbolo del desplazamiento, anticipación del destino. Si son grandes y dentadas, las ruedas de caucho nos anticipan un destino final lleno de piedras. Están listas para el no camino. Si son anchas y pequeñas, anuncian que sus tripulantes gustan de la velocidad. Pero la rotación de las ruedas nos hablan también de la velocidad que devora el tiempo. Más que solo ser un valor de la física, la velocidad es una constante que apunta al futuro. Sus revoluciones devoran tiempo, pero también espacio. Recuerdan que la vida es un parpadeo, un constante movimiento, un paisaje que se va. Los primeros autos Ford T fueron para unos cuantos al llegar al país, pero pronto el ingenio mexicano los democratizó. Los transformó en los que serían los primeros autos colectivos. Sus primeros usos fueron para pequeñas excursiones a lo que era entonces la orilla de la ciudad, a los campos que se convirtieron en la colonia Portales o al viejo Coyoacán. Desde entonces nos movemos en vehículos cada vez más rápidos, pero cada vez más lentos por su proliferación. Una carreta avanzaba 100 kilómetros por día, un tren 100 kilómetros por hora. Pero la ecuación no pudo ahorrar más tiempo con los veloces automóviles. Hoy nuestros potentes autos, capaces de desarrollar 250 kilómetros por hora, pueden tardar 2 o 3 horas para atravesar los 20 kilómetros de la ciudad. Esta magna obra fue concebida en la mente de un joven que a mediados del siglo pasado decidió crear un circuito automovilístico de primer nivel para México. En efecto, Óscar Fernández Gómez Daza concebiría este proyecto siendo apenas un joven estudiante de Ingeniería Civil de la UNAM. Y es que precisamente este sueño se convirtió en un proyecto de tesis en 1955, pero ya para 1959 sería una realidad gracias a la inversión del entonces Departamento del Distrito Federal, y todo esto con la anuencia de un gran aficionado al automovilismo como lo era el entonces presidente Adolfo López Mateos. De esta manera, la conjunción de ideas y voluntades se hizo realidad y se crearía el Autódromo Hermanos Rodríguez, que precisamente sería inaugurado el 20 de diciembre de 1959 con la carrera de los 500 kilómetros de la Ciudad de México, que además ganaría el piloto mexicano Pedro Rodríguez. Y estamos con el ingeniero Óscar Fernández, que es quien diseñó el Autódromo Hermanos Rodríguez. Es una obra que no se hace tan comúnmente en ninguna parte del mundo, un autódromo. Y más tan especial, porque cada autódromo que se diseña en el mundo
pues tiene sus propias especialidades. Así es. ¿Y qué lo diferencia de otros? El diseño original, que después desgraciadamente tuvo que ser modificado, tenía dos curvas muy interesantes. Una de ellas se decía la curva espiral porque era una curva con radio decreciente y la otra curva fue la famosa curva peraltada, que fue muy famosa en el mundo. Ese fue un diseño mío, idea mía, y no había en ningún otro lado ese tipo de curva. La famosa curva peraltada del autódromo. Invertir los peraltes. Es decir, explíquenos eso. Vengo en el pavimento completamente horizontal. Antes de entrar a la curva, si la curva es derecha, la inclino, o sea, pongo el peralte para este lado y entra a la curva con un peralte más alto. Eso provocaba el swing. Ok, así la diseñé y hice mi maqueta en yeso. Y me acuerdo que tenía yo un cochecito de esos H0 sin dirección, de 4 ruedas, lo ponía yo y le daba yo un garnucho y tomaba la curva. Sin tener dirección, la pura ondulación de la curva. Ok, así la diseñé. Entre paréntesis, Nigel Mansell, cuando le platiqué eso, me dijo, a ver, espérate. Vamos a ver, ¿cómo está eso? Y estábamos en el autódromo y me dijo, a ver, vamos a ver. Y fuimos allá a la curva, caminando, la estuvimos viendo, entramos y cuanto hay. Y me dijo una expresión que me gustó mucho. Ahora la entiendo. Wow. Dice, a la velocidad que vengamos saliendo de las S, al salir de las S, le metemos al coche lo máximo y llegamos a la curva. No hay que hacer ningún cambio para bajar velocidades, no hay que soltar el acelerador. A la velocidad que vengamos, a esa velocidad entramos en esa curva. Adrián Fernández también me felicitó mucho. Fittipaldi me dijo, era extraordinaria esa curva que tú diseñaste. Y le voy a hacer la pregunta más obvia. ¿Cómo se le ocurrió, por qué decidió hacer ese trabajo de construcción tan especializado? Yo me hice en un taller de automóviles. Mi papá tenía un taller muy grande aquí en la colonia Cuauhtémoc que se llamó Garaje Detroit. A los 7 años yo ya estaba en el taller con mi papá. Mi papá me enseñó todo lo que es cuestión de mecánica, no mecánica práctica como por lo general los mecánicos, sino que yo tuve que estudiar en las enciclopedias que tenía mi papá. Entonces cada parte del automóvil, por ejemplo, digamos un distribuidor, llegaba yo al capítulo, me decía mi papá, a ver, estudia eso, el capítulo de distribuidores. Yo lo estudiaba. Y luego dice, porque te voy a preguntar. Wow. Y entonces yo estudiaba y luego me dice, a ver, vamos a ver. Y me empezaba a preguntar esto por qué, y esto por qué, y esto por qué. Y si no sabía yo una de las preguntas o le contestaba erróneamente, me daba un sopapo aquí que hasta mis lentes volaban por tonto. Pero así aprendí la cuestión mecánica. Cada parte del automóvil lo aprendí así. Wow. Y por eso estudió ingeniería después. Pasó el tiempo y mi papá, yo quería ser ingeniero automotriz, o sea, diseño de automóviles. Me ofrecían una beca en Schenectady para ir a estudiar allá y mi papá me la rechazó, me dijo que no, yo te necesito aquí conmigo. Wow. Y no pude ir. Entonces pues ya me quedé en el taller con él y mi papá quiso que fuera yo ingeniero civil y en aquellas épocas lo que papá decía, eso era lo que se hacía. Sí, entonces estudié la carrera de ingeniero civil en la Facultad de Ingeniería aquí en México y para recibirme pues se me ocurrió la única relación que tenía yo entre mi carrera de ingeniero y los automóviles, pues dije una pista, voy a diseñar como tesis una pista de carreras para automóviles. Y la diseñé así, una pista tipo Gran Premio. No dije para México, un diseño de una pista de carreras, con todo lo que lleva, incluido el trazo, la pista, los pavimentos, terraplenes, pavimentos, tribunas, torre de control, todo fue diseñado completo en mi tesis. ¿Y su asesor de tesis quién fue? Porque eres algo nada común. Nadie, yo solo lo hice. Entonces vino ya
la junta de sinodales para fijar la fecha para el examen. Y entonces el ingeniero Guillermo Salazar Polanco, que fue quien diseñó el auditorio de aquí de México, me dijo: ¿cómo te vamos a examinar si nosotros no sabemos nada de pistas de carreras? Porque no había nada escrito. Inclusive yo pedí a la Biblioteca del Congreso en Washington si me daban información sobre pistas de carreras y me dijeron que no tenían nada. Wow. Bueno, pues entonces el ingeniero Salazar Polanco me dijo eso y a la universidad le dijeron que cómo me iban a examinar. Entonces la UNAM invitó como sinodal para mi examen profesional al ingeniero Gilberto Valenzuela, que era el director de obras públicas aquí en México. Él estuvo en el examen profesional, me estuvo preguntando muchísimas cosas, y cuando terminó el examen, me acuerdo que él con la tesis en la mano, así al salir de la capilla del Palacio de Minería donde se hacían los exámenes, me dice: ¿qué tal si la hacemos? Y le dije: pues háganla. Entonces el ingeniero Valenzuela, que poco se le menciona, pero él fue el que se ocupó de que se hiciera la pista. Él habló con el presidente López Mateos. Y el presidente autorizó la pista. Regresamos con usted aquí con la X en la frente. Okay. El primer Gran Premio de Fórmula 1 que viviría este circuito se registró en el año de 1962, cuando durante las prácticas falleciera en un fatal accidente el piloto mexicano Ricardo Rodríguez. Y años más tarde sería su hermano Pedro Rodríguez quien falleciera en un fatal accidente en otra competencia automovilística en Alemania. De esta manera, el Autódromo Hermanos Rodríguez dejó de ser sede de la Fórmula 1. Pero ya en 1985 se registró una remodelación en donde fue modificada la primera curva y el siguiente tramo fue ampliado para recibir de nuevo el calendario de la Fórmula 1, que permanecería desde 1986 hasta 1992. Y vamos ahora al reportaje en donde nuestro compañero Sebastián Cardona nos cuenta sobre los otros usos que ha tenido este Autódromo Hermanos Rodríguez a lo largo de su historia. El Autódromo Hermanos Rodríguez, nombrado así en honor a los pilotos mexicanos Pedro y Ricardo, ha sido testigo de innumerables eventos tanto en lo deportivo como en lo espectacular. Los usos del hermano Rodríguez son muy diversos. Bueno, principal pues es un autódromo, pero también aquí han cerrado, por ejemplo, vueltas ciclistas. O sea, ¿por qué? Ha habido carreras de 5, de 10 kilómetros, ha habido hasta una vez hubo un triatlón, aprovechando que hay una alberca aquí. Hay que recordar, la Ciudad Deportiva 1958, el Autódromo 1959, el Foro Sol, que es la zona en la que estamos ahí, es más o menos de 1997. Entonces, ahora es un centro de espectáculos muy grande, porque si se fijan, aquí se hacen conciertos, pero también el Vive Latino, el Corona Capital, etcétera, se hacen en la zona de la curva 4, se hace en la curva 1, que es ese de Moisés Solana. Entonces se ha vuelto un centro donde puedes tener espectáculos diversos. El Foro Sol, que ha recibido innumerables artistas como los Rolling Stones, Paul McCartney, Metallica y Madonna. Pero, ¿cómo fue la decisión de construir este inmueble? Una vez estaban buscando un lugar donde pudieran tener un aforo de unos 30 a 50 mil personas en el Distrito Federal. Estuvieron buscando ciertos lugares, buscaron también por aires al helicóptero para ver lugares donde hubiera. Y regresando hacia el Palacio de los Deportes, de repente vieron la horquilla y dijeron: oye, ¿y si ahí hiciéramos un estadio alrededor siguiendo el contorno y pusiéramos el escenario allá? ¿Cabría? Y sí. Se hizo la prueba primero, yo no sé si ustedes recuerden, pero esto no era de concreto, sino que fue de tubo. Las primeras veces se probó, hubo conciertos y luego ya que se vio que sí era un lugar adecuado y que tuvieron todos los permisos, ya se hizo la construcción de lo que ahora se llama el foro. Además de los espectáculos, deportes e incluso una visita papal, el autódromo atendió a la urgencia de la pandemia y, acoplándose con su vasto espacio, fue transformado en un hospital COVID y así poder recibir a todas aquellas personas que lo necesitaban. México tiene una gran historia deportiva y una gran historia de éxito sobre todo, que es la historia del Gran Premio de México. Vamos a verla.
En nuestro país no hay un día que se festeje solo. El Año Nuevo se celebra desde el 26 de diciembre, Navidad desde el 14 de diciembre y el Día de la Virgen pues desde el 11 mismo. Así que el Día de Muertos integró a su jornada los 3 días del Gran Premio de México. Y es que desde el año 2015, cuando regresó este evento internacional a México, siempre se ha celebrado a finales de octubre o inicios de noviembre, cercano al Día de los Santos Difuntos. ¿Quiénes son como que los embajadores del Gran Premio? Uno se llama Mariachi, o sea, es Mario H en lugar de mariachi, ¿no? Bueno, y el otro es Fermín, que es una calavera, pero está vestida de mariachi también, tiene su traje de charro. Entonces, los ves y esas son cosas que no se utilizan en otros grandes premios y que ahora ya están empezando a pensar otros grandes premios. Oye, pues tenemos que tener una imagen que identifique, cómo se hace en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que tienes tus mascotas de los Juegos o en los Mundiales de Fútbol, y eso no se hacía en la Fórmula 1. Desde que regresó, el premio que se corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue el mejor del circuito, hasta que la Federación Internacional de Automovilismo dejó de otorgar el reconocimiento debido a la pandemia. Pero existen otros motivos que hacen especial a esta competencia, como cantar el himno nacional antes de cada carrera, una ceremonia que no se realizaba en la Fórmula 1. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son innovaciones que hacen los mexicanos, innovaciones de muchos tipos. Por ejemplo, el desfile tradicional, en lugar de que sea un desfile, pues un día trajimos al carnaval de Mazatlán, porque cumplías, y entonces ves un carnaval y es algo que es completamente raro para los visitantes y dicen, es que México es muy exótico y qué bien organizado está el tema de México, y pues por eso es que ganábamos todo hasta que decidieron quitar el premio con el pretexto de la pandemia, ¿no? Carlos Jalife también recuerda que nuestro país fue el primero en instalar un podio en medio de un graderío. En una junta así de repente alguien, Paco Velázquez, si no mal recuerdo, dijo, ¿y por qué no pasamos el podio y usamos el foro y vamos a tener a 40,000 personas ahí coreando en un podio que no se ve en ningún lado? Ahora ya todo el mundo, invasión de la pista, pero un podio así que tenga 40,000 personas ya de entrada viéndolo, nunca había habido. Un evento de estas dimensiones requiere que los organizadores se pongan de acuerdo con autoridades federales de la Ciudad de México, las escuderías y los patrocinadores. Entonces los patrocinadores mismos dicen, oye, yo quiero meter esto porque esto simboliza mi marca, pero también es parte de la tradición mexicana del tequila. La Secretaría de Turismo dicen, oye, y nosotros tenemos este enfoque de los pueblos mágicos. Entonces todo el mundo va aportando y se vuelve un evento ya alrededor de la carrera, pero se vuelve un evento totototote. Ahora ellos ya no va solo la carrera, es el evento completo, pero México les enseñó mucho a hacer esto. Una vez en la vida tienes que vivir un gran premio de Fórmula 1 y el de México pues es de los mejores que hay, porque hay muchísima gente que viene a verlo. Uno sale de que voy a ver a tal, vengan al de México, muy bueno. Tras una década en el desuso, el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la mano de la serie Kart, viviría a partir del 2002 sus mejores tiempos. Posteriormente, se vería sometido a una amplísima reconstrucción que implicó construir un nuevo edificio de boxes, zona VIP, un hospital, nuevas gradas, así como reasfaltar toda la pista con el fin de insertarla en la Fórmula 1 de nuevo y ofrecer, por supuesto, mejores condiciones de seguridad y funcionalidad. Actualmente la pista mide un total de 4.3 kilómetros, con 7 curvas a la izquierda, 10 a la derecha, y está considerada dentro de las más veloces del mundo. Continuamos con la X en la frente, platicando con el ingeniero Óscar Fernández. Y más adelante, no se pierda, con Norma Guzmán, México en 100 objetos, quien nos cuenta la historia detrás del busto de los hermanos Rodríguez. Les recuerdo que estamos con el ingeniero Óscar Fernández, quien diseñó la pista que conocemos como el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Síganos contando, don Óscar, después de la construcción, ¿qué siguió para usted? ¿Le llamaron de otras partes? Porque es una obra que no es tan común en ninguna parte del mundo. ¿Lo invitaron a hacer otras obras? No me llamaron de ninguna parte. Yo quedé ya desconectado de la pista.
Sí, veía yo las carreras de los coches y todo. Era una emoción tremenda para mí el ver, y siempre decía yo, y yo diseñé esto. Y decía yo, y no lo podía yo ni platicar honradamente. Si yo le platicaba a la gente y decía yo diseñé la pista, se me quedaban mirando como diciendo, bueno, está loco, ¿o qué? Hubo gente que me dijeron, ¿cómo que tú diseñaste? Eso tiene que haberlo diseñado una empresa, una constructora, ¿cuánto hay? Digo, no, yo lo diseñé, yo solito. ¿Y Sacando, como les digo, todos los datos que saqué, toda la información que tuve, que fue extraordinaria, de los manuales del ejército americano. y calculaba, digamos, las curvas, las Todo, rectas, sí. todo? Y ese fue uno de los retos, digamos, en el diseño. ¿Qué otros retos usted enfrentó o propuso? Y cuando diseñé la pista, yo quería todas los problemas y vicisitudes que tienen los conductores en las carreteras y en las pistas. Entonces, por eso quise curvas derechas, curvas izquierdas. La diseñé, que no se pudo hacer, en 2 niveles. Aquí, debido al terreno, tuvo que hacerse plana completamente. Tuve mucho estudio sobre la resistencia de viento, adherencia, impacto, giros de ruedas. Todo eso lo apliqué ahí. Oye, ¿tiene anécdotas con políticos, artistas, a partir de su diseño? ¿No? Nada, todo el tiempo fui tranquilo, me dediqué a mi trabajo, a mi familia. Ajá. Pero lo buscaban, ¿no? Seguramente mucha gente se preguntaba quién diseñó esto y, Sí, algunos de los pilotos, por ejemplo, el aquellas presidente... épocas, se les ocurrió decir, bueno, ¿quién diseñó la pista? Entonces, por angas o por mangas, Excelsior se enteró de ello y se puso a buscar a ver quién diseñó la pista y dieron conmigo. Me hicieron una entrevista donde platiqué así como estoy platicando con ustedes de todo esto, y fue la primera vez que se supo que yo había diseñado la pista, 60 años después. 60 años después, wow. ¿Y López Mateos habló con usted cuando terminaron la obra? No, nada más cuando se inauguró todo lo que fui, me lo presentaron y platiqué con él y eso. Y en los aniversarios lo invitan, supongo, también. Sí, me invitan de la pista para que vaya yo para allá. Y a partir de ahí, digamos, se incrementó su gusto por los automóviles, porque ha llegado a tener No, muchos. siempre lo tuve. Siempre lo Al tuvo. grado de que yo también diseñé y fabriqué el automóvil mexicano, el Azteca mexicano. ¿Y dónde está el Azteca? Está ahorita en exhibición en el Museo del Profesor Williams en Cuernavaca. Ahí está en exhibición, ahí lo tengo. Y la idea era que diseñarlo simplemente era producirlo, ¿no? No diseñarlo y producirlo. Yo, lo quise producir, lo registré, estuve yendo a muchas reuniones y juntas en el Registro Federal de Automóviles. Y ahí tenía yo que pedir la autorización para fabricar el coche. Me dieron largas y largas y largas y largas, al grado de que me desesperé de tanta negativa. No me permitieron fabricar el coche. ¿Y no hubo alguna firma extranjera que le interesara fabricarlo? Los japoneses vinieron a México y me querían comprar la patente del coche y el modelo. Y no se los quise vender, y uno de ellos se enojaba mucho con ellos. ¿Por qué no nos los quieres vender? Le dije yo, pues porque es mi hijo. Y este coche que diseñó, el Azteca, ¿qué características distintas tenía de los carros tradicionales? Tiene muchos estudios sobre resistencia de viento. Muchos estudios, el diseño de la carrocería, el flujo, como fluye el aire alrededor del coche, cómo entraba el aire a las tomas de aire traseras para enfriar los frenos. Y ahora que se habla de la necesidad de que los automóviles sean de otra manera, que ya no consuman gasolina, que se rediseñen para ser menos agresivos al ambiente. Qué bueno. Ya debíamos de tener todos los coches eléctricos o de vapor. El coche de vapor existió en los años 10 hasta los años 20. Muy veloces, muy rápidos. No contaminaban. ¿Por qué? Porque salía vapor de agua por el tubo de escape. Modificaba la atmósfera, purificaba la atmósfera. ¿Y por qué dejaron de hacerlos?
porque las compañías petroleras americanas se opusieron rotundamente a que se hicieran los carros de vapor. de vapor. Entonces, la tecnología existe para hacerlos. Sí. Y sería una solución para... Sí, y son más rápidos que los motores de combustión interna. Los de vapor. Qué dato increíble nos está compartiendo. Pues muchísimas gracias, don Óscar. Es un gusto para mí poder decir todas esas cosas, que bueno que se sepan, y que si la gente, los muchachos, los jóvenes de las universidades quieren platicar conmigo y hablar para que mis conocimientos se los pueda yo dejar, que se queden, que los aprendan, porque todo esto se va a olvidar cuando yo ya falte. Qué interesante lo que nos está comentando. Y nosotros seguimos aquí con la X en la frente. Eran las grandes estrellas del automovilismo en México. Pocos lo saben, pero los hermanos Rodríguez están presentes en cada una de las carreras que hay en el autódromo. Esto gracias a un objeto representativo. ¿Usted sabe de qué se trata? Aquí se lo cuento. Pedro y Ricardo Rodríguez estaban en lo más alto de su carrera cuando dos trágicos accidentes automovilísticos acabaron con sus vidas. Fue por ello que Alejandro Rodríguez, hermano menor de los pilotos mexicanos, tuvo la idea de crear algo representativo. Pero tiene que tener un busto para identificarlo en la zona del podio, que en aquel entonces la torre de control estaba exactamente al otro lado. Y ahí era donde se hacían las premiaciones. Fue en 1983 cuando, gracias al patrocinio de una tabaquera, lograron colocar esta pieza de bronce que honra a los dos jóvenes pilotos mexicanos. No es el busto de Pedro y Ricardo Rodríguez. ¿Por qué? Pues porque el autódromo está nombrado en honor de ellos, son nuestros máximos pilotos, los primeros que estuvieron en Fórmula 1, la primera victoria también en Fórmula 1, los grandes ganadores de México en todos sentidos, son los pilotos más grandes que ha tenido México en la historia. En la inauguración del busto de los hermanos Rodríguez estuvieron presentes grandes pilotos de nivel internacional. Ellos trajeron a los pilotos, a Niki Lauda, a John Watson, a Keke Rosberg, trajeron a varios de los pilotos, a Andrea De Cesaris, que eran sus pilotos oficiales en Fórmula 1. Cabe destacar que Ricardo Rodríguez murió en este autódromo el 1 de noviembre de 1962 y Pedro, tan solo 9 años después, en Alemania. Ambos murieron haciendo lo que amaban, piloteando un auto a toda velocidad. Sí, son los testigos presenciales de nuestro deporte, ¿no? De todas las hazañas modernas después de las hazañas que ellos tuvieron. Así es que usted ya lo sabe, ya son 3 décadas de que los hermanos Rodríguez están presentes de una o de otra forma aquí, en la pista del autódromo. Llegamos al final del programa después de conocer el origen de este autódromo, el de los hermanos Rodríguez. También el cómo el sueño de un joven universitario se pudo hacer realidad. Cada año, en el mes de noviembre, México es la sede, aquí, de la Fórmula 1, un evento que siguen millones de personas en todo el mundo y que ponen el nombre de nuestro país muy en alto. Sin duda, Javier, y hay que recordar que a más de 60 años de su historia, este circuito sigue vigente, viendo crecer al número de espectadores mexicanos que siguen el automovilismo, la Fórmula 1 y a pilotos destacadísimos como el mismísimo mexicano Sergio Checo Pérez. Queremos agradecer a la empresa administradora de este autódromo, Hermanos Rodríguez, a nuestro equipo técnico de producción y a ustedes, a quienes invitamos la próxima semana, claro, con la X en la frente.